Hola, radio escuchas que andan buscando a alguien para escuchar. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Ando Hablando. Sí, ya sé que deben estar pensando, es bastante raro que suba un episodio de Ando Hablando justo unas horas después de haber subido un video, pero eh, quise aprovechar la ocasión. Además que quería cumplir con algo que habíamos discutido en Twitter, que era el tema de si les gustaría escuchar 2 episodios de Ando Hablando en este mes. No voy a hacerlo algo así muy rutinario, porque pues, como ustedes saben, el tema de la universidad y eso, entonces es complicado. O sea, sí, ya es complicado subir un capítulo, subir dos es peor. Entonces, sé que fue bastante sorpresivo, fue inesperado, pero quería que fuera sorpresa, porque justo la idea se me ocurrió así esta semana. Eso y que ya solamente nos queda este y el otro fin de semana. Entonces, sí o sí tenía que subirlo hoy, porque si no, no cumplía la promesa de los 2 episodios por el mes de junio. Pero bueno, afortunadamente se logró. Pues ya estamos aquí. Y justo el video de John Wick y Fortnite de alguna forma se vincula a este, no por el tema como tal, sino porque ambos están en el mismo mundo. Porque sí, en este episodio de hoy voy a hablar sobre Bailarina y mi opinión al respecto, como detallar ciertos detallitos en, en forma auditiva. Entonces, sí, quise aprovechar, porque bueno, solamente nos queda un fin de semana, entonces para subir 2 episodios de Ando Hablando en un mismo día, como que no cuadra y los domingos no me gusta subir cosas, entonces, pues aprovechar, que me quedó perfecto porque tanto el video como el episodio están relacionados de alguna forma. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Primero que nada, este video, perdón, este episodio de podcast tiene spoiler de Bailarina. Así que si de pronto tú no la has visto y no te quieres spoilear sobre ella, te recomiendo que trates de ver la forma, o sea, trates de ver la película y ya luego si vengas, porque voy a hablar con spoilers. Entonces, para no arruinarte ciertos detallitos de la historia, entonces, eso por esa parte. Entonces, voy a tratar de dar un resumen así rapidito porque pues claro, ya tú y yo ya vimos la película, pero puede que haya alguien que no la haya visto, pero me quiere escuchar. Entonces voy a tratar de contextualizarles un poquito. Y ya después voy a comenzar como con los aspectos positivos, los aspectos que son como más relevantes para mí de las 4 veces que fui a verla, porque sí, así de mucho me gustó. Entonces, vamos a detallar como ciertas cositas. Hay unos detallitos que no fueron tan positivos para mí, pero que no me arruinaron la experiencia, porque a pesar de esos detallitos, la película para mí sigue siendo 5 estrellas. Síganme en Letterboxd, no se les olvide. Bueno, si quieren, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con el resumen rapidito. Pues bueno. La película como tal nos muestra al personaje Eve McCarroll, que en la primera escena está como en una estación de policía y justo vemos el flashback de cómo unos miembros de una secta, bueno, vamos a llamarla la secta porque como tal no tuvo nombre durante la película, em, vienen a acabar con la vida de el papá de Eve, que se llama Javier, si no estoy mal, si es, creo que es Javier. Bueno, entonces, pues ya después de este flashback vemos a Winston llegar a la estación y de ahí lleva a Eve a la Rusca Roma. De ahí habla con la directora, pero antes, no, pero después de eso, de hecho, justo habla con un personaje nuevo que se llama Novi, que va a ser como la instructora, por así decirlo. Pero más que nada la instructora en el tema de como este lado asesino de ella, ¿sí? Em, que entonces que pues el entrenamiento, todo lo que tenga que ver con armas, el ataque cuerpo a cuerpo, mientras que la directora se encarga más pues de la parte del ballet, ¿no? Porque pues ya ustedes recordarán que en Yogurt 3 nos mostraron que a los miembros de la Rosca Roma se le entrenan de esa forma. No sé a los hombres, eso se dejó muy ambiguo, aunque si nos guiamos por la escena de el ballet,
que vimos en John Wick 3. Vemos ahí a, no me acuerdo si es uno o dos bailarines masculinos, entonces se podría decir que sí, es algo que no tiene como restricción de género. Entonces, ya después de su entrenamiento, tiene que hacer una prueba como en un club llamado Minus Eleven, donde tiene que proteger a una chica. Ya después de eso es un miembro más relevante de la Rusca Roma porque ya se puede considerar una Kikimora, que es, ahí nos lo explican más o menos durante la película, que es em, como como un ángel sanguinario de alguna forma, en el sentido de que, bueno, es una asesina, pero lo que más se esfuerza es por tratar de hacer el bien. O sea, como que, según lo que se nos cuenta aquí, en la Rusca Roma no entrena solo por asesinar, sino que la idea es como em, tratar de proteger a los inocentes, ¿sí? Entonces son como esa fuerza defensora de la misma orden. Entonces, bueno, ya pasa esta prueba, no sé qué, y luego en una de sus misiones se encuentra con uno de los miembros de esta organización, de esta secta, y ya después de eso dice como que, uy, ¿qué está pasando acá? Entonces ya a partir de este momento comienza a buscar respuestas, nadie se las da porque es que esos miembros de la secta son muy misteriosos. O sea, como que comparten con miembros de la orden, entran en los continentales y todo esto, pero no se sabe nada de ellos. O sea, es todo un misterio. Y bueno, eso es un detalle que más adelante voy a detallar. Entonces, a partir de acá, lo que vemos es a Eve tratando de buscar respuestas y, y ya pues entre las varias respuestas encuentra que el lugar en el que se encuentran es un pueblo en Austria, creo que se llama Holstadt. Entonces ya llega allá y pues vemos un poco más de esta secta y ya es el plan de Eve de tratar de matar al canciller, que es el líder de esta secta, y para poder lograr su venganza. Pero entonces, justo esta secta es tan poderosa que el canciller amenaza a la directora con que si no hace que Eve se retire, va a atacar a la Rusca Roma, a pesar de que técnicamente Eve va por su propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por supuesto, llamar a John Wick. Entonces, él llega y trata de evitar que Eve em, cometa el error de crear una guerra entre estas dos organizaciones, pero pues ella dice no, quiero vengarme. Entonces John le da el tiempo, se venga y ya al puro final vemos que justamente a pesar de que mató a la cabeza de la secta, todavía hay como aparentemente ciertos miembros de esa organización por ahí. Entonces esa organización hace un contrato y ahora hay una recompensa por IF de $5 millones. Entonces, de ahí ya termina la película. Entonces, con esto ya podemos pasar a los aspectos positivos y como tal, el primer aspecto positivo que quiero resaltar es el mismo personaje de Eve McCarroll. Me encanta Eve McCarroll. Como nueva protagonista, es excelente. O sea, es un personaje muy disfrutable de ver, especialmente ver su camino, ver cómo va yendo, o sea, cómo comienza desde cero, porque como tal, pues ella se le muestra como bastante principiante. Bueno, aunque más que eso, es que como que estamos muy acostumbrados a ver a alguien experto con John. Entonces ver a Eve es, de alguna forma es refrescante, ¿no? Porque es como, bueno, es como si estuviéramos viendo un, ¿cómo decirlo? Una precuela con John apenas en sus primeros días, más o menos así, pero no es John. Y eso es otra cosa que me encanta. Eve McCarroll no es John Wick femenina, es más, o sea, el personaje es más profundo, o sea, no es simplemente, ah, sí, la versión femenina de John Wick, como algunos afirman, no. El personaje es muy complejo y eso se refuerza más que nada con la lucha que tiene con John cuando justo llega a Holstad.
porque John es superior a Eve, porque pues bueno, es el Baba Yaga, ¿qué más hay razón para ahí? Pero entonces ahí está la parte como compleja y fascinante del personaje, ¿no? Porque sabes que ella no es John y eso la hace especial, porque pues vemos como diferentes métodos de lucha y todo esto. Entonces, eso me gusta mucho. El personaje por sí funciona muy bien. O sea, sientes ese dolor que tiene, porque pues, claro, o sea, mataron a su padre. ¿Cómo no iba a sentir ese dolor, no? Entonces, sí. Pero, pero como les digo, no es un John Wick y eso se agradece. Y tampoco es más fuerte que John Wick, que eso también se agradece. Porque algo que podrían hacer es que, bueno, Eve derrotara a John y por eso llegaron al acuerdo de que, bueno, em, voy a matar al canciller, no vas a hacer nada al respecto porque ya te vencí. No, al contrario, John técnicamente la vence, pero no la mata porque de alguna forma entiende el dolor de ella y no solo su dolor, sino su lucha. O sea, su lucha tiene sentido. Entonces, eso me encanta. Y de aquí pasamos a las escenas de acción, que también me parecen muy buenas. Se nota un contraste muy curioso y de hecho es algo que me gustó mucho. Y es que el estilo de pelea de Eve, aunque puede ser parecido al de John, más que nada porque, bueno, vienen de la misma em, casa, por así decirlo, que es la Rusca Roma, se nota muy marcado que como que tienen distintos estilos de pelea, ¿sí? Entonces como que, por ejemplo, siento que Eve es más conectada con su ambiente. John es más como, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Más metódico, más como que tiene todo, se nota que todo está planeado. En cambio, cuando tú ves las peleas con If, se nota que cuando toma algún objeto para pelear, eh, este lo hace como por último recurso, ¿sí? O sea, como que, uy, esto me puede ayudar con el contrincante con el que estoy peleando. Entonces eso le da más personalidad, porque, o sea, no es como tal que em, ella sea como que lo tenga todo planeado, sino que se nota que es algo que como que, uy, acabo de ver esto, va a usarlo rápido, ¿sí? Entonces, es muy de reacción, por así decirlo. Entonces, otro detalle es que durante las escenas que vemos de Eve, em, se nota mucho la inexperiencia de ella, o sea, porque en muchos casos es muy descuidada, y eso también se vio muy marcado en la escena de entrenamiento, cuando tienen que salvar a la protegida y todo eso que son con las balas como tipo de pintura, que ella es muy descuidada en las peleas y es muy probable, y se ve en varios momentos, que ella como que se vea herida o se vea, pues no tanto herida, en parte sí, pero sí que sea lastimada muy fácilmente y normalmente es por eso el tema de distracción, como que ella se enfoca solo en un solo punto y por eso mismo se ve afectada. Pero no es algo malo, porque eso le da más personalidad al personaje. Con los otros personajes, pues no se nota eso tanto, pero pues sigue siendo muy del estilo de John Wick. Em, sí, o sea, como que eh, las, ac- las, las escenas de acción son algo que esperarías de ver de un producto de John Wick. Entonces, por esa parte, me encanta. El siguiente aspecto es el tema de la expansión de la rosca Roma. O sea, tampoco es que nos dijera mucho, o sea, como que, uff, que ya no sabemos el lore completo de la rosca Roma, pero sí sabemos más o menos como sus ideales, cómo funciona su entrenamiento, quiénes o quiénes lideran esta rama, porque según algo que de pronto uno puede inferir es que de pronto esta rama de la Rusca Roma es muy, muy diferente a la de Berlín que vimos en John Wick 4, porque mm, no sé si decirlo como un headcanon, pero pues de acuerdo a lo que alcanzamos a ver de de esa rama, perdón, como tal es que esa rama es como la de Berlín, es más como administrativa, ¿sí?
Entonces, administrativa y pues que es más el tema religioso y todo eso. Pero en cambio en la de Nueva York se especifica más en el tema del ballet y todo esto, el entrenamiento y entonces es más como, sí, eso de entrenamiento. Me gusta mucho lo de las Kikimoras porque le da más profundidad a la organización, porque no es simplemente como, ah, sí, estamos, somos parte de la orden, o bueno, nos vinculamos de alguna forma con la orden. Ese tema de lo de los vínculos es complicado, pero eso lo hablaremos luego en, en otro podcast, capaz, o en un video mejor, no lo sé. Em, pero entonces se nota que actúan, o sea, que su forma de actuar de la Rusca Roma no es solo por complacer a la orden, sino porque tienen ideales muy fuertes. Y está, ahí vemos el sentido de lo de la cara de las dos monedas, porque sí, si bien con el entrenamiento obviamente necesitan formar asesinos, no quieren que sean simplemente asesinos por asesinar, simplemente para hacer su trabajo. No, sino lo piensan de una forma más, ¿cómo decirlo? Como ética, en el sentido de que ellos no asesinan por asesinar. O sea, si tienen que hacerlo, lo hacen, pero tratan de verse como los salvadores, ¿sí? O sea, como esa fuerza que ayuda a los que lo necesitan. Eso me encantó, porque le da más profundidad a todo el tema de la Rusca Roma, como que no es simplemente estamos haciendo más soldados, por así decirlo, para la Orden Suprema, no, ellos actúan por sus propios ideales. Eso me encantó. Además, tenemos el uso de personajes anteriores. eh, por parte de Winston y Sharon, pues desafortunadamente tampoco es que puedan hacer mucho con estos personajes por el tema de que, bueno, están muy, muy amarrados al tema del Continental, pero a pesar de eso, su uso es más que adecuado, o sea, es muy bonito ver otra vez a Winston y a Sharon, que en paz descanse Lance Reddick, eh, porque la interacción entre ellos es muy bonita. Y por parte de Winston, ver un poquito más de ese vínculo que tiene con la Rusca Roma también estuvo chévere, porque lo vemos como un personaje más complejo en ese sentido, ¿no? Entonces, algo que justo estaba pensando el miércoles cuando venía de vuelta, es que se ve que a pesar de que sí es alguien que le gusta mucho el poder, algo que mostró en la tercera, al no querer entregar el Continental, es muy compasivo en el sentido de que, bueno, quiso ayudar a Eve. eh, en el sentido de que, bueno, pudo haberla dejado a su suerte. No, al contrario, como que trató de eh, llevarla en el camino que más le pudo haber parecido, que es el tema de, pues, llevarla a la Rusca Roma. Sé que tal vez no pudo haber sido la mejor decisión, pero creo que al mismo tiempo sí, porque a pesar de todo, se nos detalla que dentro de todo, a pesar de todo, como que la Rusca Roma se trata mucho como familia, ¿no? Entonces como que por esa parte se ve como esta parte compasiva y eso me gusta también mucho porque complementa la imagen que ya se había creado de Winston a lo largo de las películas. Y también pues bueno, o sea, le he entregado una moneda del Continental así de gratis y ustedes saben que las monedas del Continental son muy importantes en este mundo. Em, entonces como que si entiendes más, o sea, como que construye una forma más compleja de ese personaje. Otro personaje que también se logró formar muy bien es la directora. Uy, me encanta verla. O sea, me encanta verla más implicada en la historia. Pues obviamente tenía que destacar, ¿no? Porque pues detrás, después de todo, ella es quien dirige en la orden, no, sino en la Rusca Roma. Entonces, eso me gustó. Ver más de ella es muy chévere. Y ver cómo esa muestra materna para Eve también es muy chévere, en especial de que llega a sentirse muy protectora en una primera instancia, más que nada por lo de que, bueno, que como que quiere tratar de no crear líos con la secta, pero que por un lado sí es por conveniencia, porque pues tener una guerra con este grupo que es casi que eh, semi-anarquistas, a los ojos de la orden, como que
es peligroso, pero de alguna forma como que si sientes que la directora se preocupa por Eve en ese sentido, porque es como que, bueno, perfectamente le pudo haber dicho como que, bueno, son esto, esto, esto y ya, pero no vayas para allá. No, trato de ocultarle la verdad, pero se siente que es más como por protegerla, o sea, no es tanto por conveniencia, sino por protegerla, creando ese vínculo que hay como entre la directora, que vendría siendo como la figura materna de todos los miembros de la Rosca Roma. Y de aquí pasamos a la secta y el canciller, que es un concepto bastante interesante. Se nos cuenta que como tal esta secta, em, como que, o sea, sí, de alguna forma interactúa con la Orden Suprema, sí, pero al mismo tiempo como que actúan en su propio mundo. Hay una imagen bastante despectiva de este grupo, porque todo el mundo dice como que, uy, es mejor no meternos con esos, o sea, como que, como decía Winston, mejor que mien de adentro hacia afuera que estén de afuera miendo hacia adentro. Dios mío, no puedo creer que me acuerdo muy bien de ese diálogo, pero ajá, sí, o sea, como que son muy problemáticos, pero es muy interesante el contraste porque si los ves justo cuando Eve va a Holstad, em, es todo lo contrario, o sea, como que es una mini sociedad y todo funciona como muy citadino, entonces es como raro, pero también explica como el impacto que tiene esta secta en la orden, como que son tan misteriosos y todo eso que se crean como historias para decir, no, mejor no nos metamos con estos tipos a pesar de que realmente no es que sean tan malos. En su diario vivir, porque eso de estar entrenando a niños desde pequeños para matar, como que, bueno, pasa también con la Rusca Roma, pero esa es otra cosa muy interesante. Técnicamente la Rusca Roma y la secta son casi lo mismo. Solo que, pues claro, como también justo vemos el diálogo entre Eve y Lena, son lo mismo, pero por lo menos la secta es más honesta y pues la Rusca Roma trata de como disfrazarlo con cosas morales y todo eso, pero, ay, Dios mío, es que eso me encanta mucho, de verdad, me encanta un montón. Entonces, está ese contraste muy chévere, o sea, es muy todo lo que hay alrededor de la secta es muy chévere por ese misticismo y porque, como tal, es algo que se va creando a lo largo de la película, o sea, algo que se va creando, que tú te lo estás creyendo y que también entra como un alto impacto cuando ves que ellos no son tan destructivos como lo hacen ver, porque tienen hasta sus propias reglas, son muy cuidadosos. Y bueno, el hecho de que fueran a acabar con Javier y con Daniel Pine, justamente es por esas mismas reglas, porque, o sea, es como una mini orden suprema, entonces, uy, me encanta todo esto. Y el canciller, si bien siento que pudieron haberlo aprovechado un poquito más, me gusta mucho también porque es una buena cara para esa secta. O sea, es alguien como muy correcto, muy seguidor de sus reglas y todo esto, y es muy imponente. Pero entonces, como que la imagen del canciller crece porque la misma imagen de la secta como que alimenta esa imagen, ¿no? Entonces, pues escuché que mucha gente no le gustó mucho el tema del canciller, porque dijeron como que era muy vacío, no sé qué y todo esto. Pero yo me puse a pensar y de hecho se siente mucho como Santino de Antonio, porque Santino de Antonio era, o sea, era imponente, era un contrincante significativo, perdón, por sus influencias, como por ver cómo funcionaba su grupo con el tema de Ares y sus hombres, ¿sí? Entonces, como que, como tal, el personaje crece, es más como por la influencia que tienen los demás, ¿no? Entonces, por esa parte, a mí me encantó el canciller. Pudo habernos dado algo mejor, pero supongo que es que fue que el marqués dejó la vara muy alta, entonces de pronto por eso uno siente que el canciller pudo haber brillado más. Y de aquí pasamos al
soundtrack de la película que, bueno, no es sorpresa. Afortunadamente, Joel J. Richard y Tyler Bates volvieron. No entiendo, no sé perfectamente por qué hicieron ese cambio esos dos. Porque normalmente si tú ves los otros soundtracks, va primero el nombre de Tyler Bates y luego el de Joel J. Richard. Tal vez no tuvo tanto tiempo Tyler Bates en este, pero bueno. Me gusta mucho porque recuerda mucho a lo que es el soundtrack de las películas de John Wick, sin tener que recurrir a hacer como, ¿cómo decirlo? Como a tomar piezas de ese soundtrack de John Wick y volverla a poner. No, tiene su personalidad propia porque esta película es una rama de John Wick, no es otra de John Wick, es una derivada, por eso es un spin-off. Entonces eso se logra reflejar mucho en el soundtrack y eso me gusta mucho. Los únicos momentos en los que vemos como temas de John Wick es cuando aparece el mismo John Wick, ¿no? Entonces, Em, por esa parte sí, entonces me gusta porque crea una atmósfera muy chévere. El tema principal de If también me gusta. Es muy parecido al de John, pero con un distinto, ¿cómo decirlo? Como distintas notas que le dan más personalidad. Además que todo está planeado como con, eh, ¿cómo decirlo? Como un tipo de piano, pero de esos pianos que son para hacer las cajas de música, que justamente vemos una de esas cajas de música. Entonces, em, eso por esa parte. Otro aspecto que se me olvidó listar aquí en el guión, entre muchas comillas, es el personaje de Tatiana. Sí, Tatiana es un personaje secundario que puede no ser muy relevante, porque es simplemente como que, sí, un personaje y ya, una compañera de Eve que decide irse después de que vea que como que no tiene tanto potencial como miembro de la Rosca Roma, pero sí tiene potencial como bailarina, que más adelante termina participando en una obra de ballet del Lago de los Cisnes, que es justo el tema musical que se escucha en esta cajita que tiene Eve que le regaló su padre. Me gusta mucho este personaje porque de alguna forma es un recurso narrativo muy chévere que demuestra algo que justo John Wick le dice a Eve cuando se encuentran en este momento que fue que sucedió después de John Wick 3, ¿no? Porque él le dice como que, bueno, la puerta todavía está abierta para que se vaya, para que no continúe esa vida de asesinos. Y pues como para hacerle evitar todo lo que estaba sufriendo justo John en ese momento, que era pues bueno, él se quería retirar y todo eso como para que no se la comiera viva la orden, ¿no? Que fue lo que pasó justo con John. Entonces, Tatiana es una muestra muy fuerte de que eso es cierto. Y ese, no sé si decirle arco o ese detalle del guión, voy a llamarlo así, eh, es algo que refleja muchas conversaciones que hay durante la película. Entre esas, la conversación que tuvo Eve con Lena, porque pues justamente están debatiendo con que, bueno, la Rusca Roma y la secta son lo mismo, pero pues la secta es más sincera, todo esto. Pero con esto de Tatiana demuestra la única diferencia que hay entre la secta y la Rosca Roma. Y es que salir de la Rosca Roma es algo posible, ¿no? Es algo que tú puedes hacer. Es algo que puedes realizar porque como vimos en la secta, si tú escapabas, especialmente con uno de los miembros que sería como tus hijos, entonces pues ya eras visto de mala forma y pues ya te van a matar. Y eso es un contraste muy chévere. O sea, para mí ese personaje de Tatiana es muy poderoso por eso, porque es una muestra de que sí, Eve decidió ser asesina porque ella quería. O sea, ella está en la Rusca Roma es porque ella quería, no porque técnicamente decidieron por ella, no. Es una decisión que ella toma y eso me gusta porque se ve reflejado muy bien con Tatiana.
y que estas justamente sea la escena final de la película también me encanta mucho. Y ya después de haberle dado muchas flores a esta película, vamos a pasar a ciertos detallitos que no me gustaron tanto. O sea, no me arruinaron la experiencia, pero sí fueron un poquito conflictivos, perdón. Primero hablemos de los personajes secundarios. Hay algo que me gusta mucho de la saga de John Wick, y es que todos los personajes secundarios brillan. O sea, todos los personajes con los que pelea John a lo largo de las películas de alguna forma son relevantes. Ya sean, no sé, pensemos en Perkins, en Marcus, en John Wick 2, pensemos en Ares, en Cassian, y así sucesivamente. Como que de alguna forma los personajes brillan, saben brillar muy bien, a pesar de que en muchos casos como que no tienen tanta participación o si la tienen como que eh, no es muy, no tienen mucho tiempo de pantalla, mejor dicho. A pesar de eso, son muy memorables, sientes que están muy bien aprovechados, pero aquí con Bailarina no lo sentí tanto así. Y para demostrar este punto tengo a tres personajes. Primero, comencemos con el que sí siento que pudieron haberlo trabajado mejor. Y ese personaje es Lena. Lena vendría siendo una hermana de Eve, que ella sí se quedó en Holstad, en la secta, eh, y bueno, fue entrenada y todo esto. em, pero entonces ella como tal, pues como que a ella no se la lleva a Javier, sino que la deja en la secta y se lleva solamente a Eve. Este personaje creo que conectó mucho, primero que nada porque la actriz es colombiana. Y bueno, y que gracias a eso técnicamente Eve se podría considerar colombiana también, pero eso es más complejo. Y de pronto lo discutamos en otro lugar, tiempo, no lo sé. Pero es una pena que el personaje no tenga casi escenas de acción. De hecho, no las tiene. O sea, el personaje es muy importante porque, bueno, su plot twist de que ella es hermana de Eve fue como que, uy, porque yo no, o sea, yo cuando la vi por primera vez fue como que, uy, porque es como ese tipo de plot twist que es como algo que mencionan al principio, pero como que no le das la suficiente importancia y cuando pasas como que, uy, tiene sentido. Pero ya, o sea, siento que la matan muy rápido. Hubiera sido muy genial que hubiera tenido una escena más fuerte con Eve en el tema de la acción. Hubiera sido muy chévere verla actuar, pero desafortunadamente muere muy rápido. Em, También esto nos ayuda a demostrar cómo eso construye de alguna forma más al personaje del canciller, que realmente no es que le importe los ciudadanos de Holstad. O sea, sí les importa, pero cuando ve que no siguen las reglas, que no siguen su estándar, como que dicen, bueno, pues, bueno, tocó darle bala, ¿sí? Entonces, como que por esa parte, chévere. Pero siento que la pudieron haberlo aprovechado más. Y otro personaje que también sufre exactamente lo mismo es Daniel Pine. Este personaje interpretado por Norman Reedus, afortunadamente sí tuvo escenas de acción, estuvieron chéveres, pues no fue así que, uff, que la que maravilla, pero pues funcionan. Pero también lo sacan muy rápido de la ecuación. Hubiera sido chévere que Daniel Pine fuera justo con Eve también a pelear en Holstad, pero el problema de esto es que también eso hubiera de pronto opacado a Eve y ahí por una parte se agradece que no hubiera sido así, pero sí, pudieron haberlo aprovechado mejor, pero afortunadamente él queda herido, no lo matan, afortunadamente Dex no lo mata, sino que queda herido y lo vemos que al final se encuentra otra vez con su hija, con Ella, pero sí sientes que pudo haber dado más. O sea, lo sacaron del guión muy rápido. Y eso me da una pena porque el personaje es interesante. Y más que nada porque ahí ves como el contraste entre, bueno, el contraste no, como la similitud que hay entre Javier y Eve, y que bueno, entiendes porque más que por ser una Kikimora, Eve puede
aceptar ir por Ella para salvarla, ¿no? Y bueno, que al final sí la salva y la entrega justamente a su papá. Pero sí, pudieron haberlo aprovechado mejor. Y otro personaje que también refleja mucho esto es el personaje de Il Seong, que fue justo el captor de Katla Park, que fue justo la misión con la que ya If se convirtió en una Kikimora, le hicieron el tatuaje y todo esto. Ah, Su papel no está mal, funciona. Eh, Está bien, porque pues claro, es como la razón de por la que la escena, la batalla durante el Maños Eleven existe. Pero entonces, como les dije, normalmente cuando tú piensas en personajes secundarios que sean contrincantes de John a lo largo de las películas, tú los recuerdas, o sea, tú dices como que, uy, sí, qué épico. Pero tú piensas en Lee Seung y es como que, sí, el actor asiático que pelea con Eve durante la escena del Minus Eleven y ya eso está todo. Además que yo tengo una confusión muy fuerte porque no entendí bien si fue que Il Seong es papá de Katla Park, porque así sale confirmado en como en ciertos posts, ciertos artículos donde hablaban de los personajes. Y justo en el libro que muestran están las dos páginas como vinculadas de Katla Park y Ilseong. Entonces me confunde, o sea, su existencia me confunde porque no sé si es que Ilseong era enemigo del papá, que era el vinculado con la Rusca Roma, o él era directamente el papá y era parte de la prueba, o sea que y por eso fue que Nogi le entregó un arma 3D con balas de goma. Es muy confuso. Pero entonces, claro, como justifica la acción, de pronto uno no se pone a pensar mucho en eso, pero cuando te pones a pensar es como que, uy, ¿qué pasó acá? Pero como les digo, a pesar de eso, no siento que sean un punto realmente negativo, son un punto que pudo haber sido mejor, pero que no arruinan como tal la experiencia. Ahora pasemos a John Wick. Sí, no quería, o sea, es raro mencionar a John Wick como un aspecto no tan positivo de la película, pero tenía que hacerlo. Me gusta la participación de John Wick en esta película. Sí me gusta. O sea, que justo sea John el que le dice a Eve como que, bueno, ten cuidado, que tal vez no sea esta vida de asesina para la rosca Roma, no, de pronto no es la mejor vida y que afortunadamente todavía tienes tiempo para huir. Eso me encantó. Y que justo se complementa con el mensaje de Tatiana y todo esto. Pero hay un conflicto muy fuerte con el personaje y es su segunda aparición, que es ya llegando a Holstad, que pues que fue mandado por la directora y todo esto. ¿Por qué es conflictivo? Primero, para este punto, John ya no es Rosca Roma, John ya no es Jardani Jovanovich, es John Wick. Entonces es muy confuso que vaya ahí. Justo hace unos minutos vi un video de un youtuber, no recuerdo ahorita el nombre, que justo pues hablaba sobre bailarina y estaba ese debate como, bueno, técnicamente, ¿por qué está haciendo esta misión si él ya no es Ruska Roma? Y yo lo justifico más en el sentido de que puede que el vínculo madre e hijo sea fuerte con la directora y de pronto fue más como un favor. O sea, sí, como no lo pensó tanto como un trabajo, sino como un favor, como amabilidad. De pronto también como para estar a mano con lo del salvoconducto que hace en la tercera película. Pero son puras teorías, o sea, son teorías rebuscadas, sí, lo acepto, pero es tratar de como justificar esa parte y por eso es conflictiva, porque en teoría no debería estar ahí. Y no me preocupa el tema de que, bueno, técnicamente esto pase entre en el lapso de tiempo entre John Wick 3 y John Wick 4, o sea, entre ese lapso de los 6 meses, que quiero pensar que esto pasó en los 2 primeros meses de esos 6 meses. em, pero sí, o sea, como les digo,
es conflictiva su aparición aquí. Y pensé que lo iban a explicar, pero no, desafortunadamente no fue así. Fue como que, bueno, está ahí, la directora lo contactó, quién sabe qué habrán hecho, qué habrán conciliado, porque igual también hace mucho ruido porque entonces esto quería decir tal vez que el, la vinculación que tuvo John a la Rusca Roma gracias a lo ocurrido en John Wick 4 como que sería en vano, porque pudo haber contactado directamente con la directora, pero de ahí vamos con el tema de lo de las eh, ramas que venía mencionando más al principio. Pero pues, por suerte, em, en toda su aparición, como que a pesar de que sí fue allá como para tratar de cumplir esa tarea que le dio la directora, sí se ve que no está ahí realmente, eh, o bueno, no quiere matar a Eve, al contrario, él quiere como decirle como que, bueno, vete, vete, de hecho, se le dice directamente, dice, solo vete ya, ya, lárgate, porque no te quiero matar, porque entiendo tu dolor. Entonces ahí es cuando ya pues llegan al acuerdo, disculpen, ya llegan al acuerdo de que, bueno, tienes hasta la medianoche para matarlo y si no, pues, em, bueno, reglas y consecuencias, ¿no? Entonces, por esta parte, bien, me gustó que, como mencioné anteriormente, que Eve no derrote a John, sino que John, bueno, en ese momentico, en esa solo con esa pelea que tuvieron, ya se demostró que Eve no es superior a John. Y eso me gustó también. Em, entonces, por esa parte, bien. O sea, porque era una forma como más entendible de decirnos que Eve es apenas principiante y no es superior a John. Por lo tanto, no es una John Wick femenina, que ya era algo que ya mencioné anteriormente. Pero sí, todo este rollo con el tema de John en esta parte es complicado y de pronto sí te llega a matar un poquito la cabeza, pero pues no llega a afectar como tal am, en mi percepción de la película. Y ahora pasamos a la última, que más que la película es como un tema, por así decirlo, extraoficial. O sea, no es algo que fuera del director, del escritor, de los actores, no, sino del doblaje. Según estuve viendo, Javier Pontón, creo que es que se llama, fue el director de todas las secuelas de John Wick en el doblaje. Para esta película no está, sino que lo reemplaza Jorge Roy Jr. em, entonces él pasa a ser el director del doblaje. ¿Por qué estoy siendo tan específico en este aspecto? Es que yo tengo un problema muy fuerte y es la escena de John Wick 3 que se ve justo en esta película. Porque es que no es una, o sea, bueno, no usaron los mismos diálogos, o sea, no fue como que reciclemos los mismos diálogos que vimos en John Wick 3, pongámoslos ahí, no, los vuelven a hablar. Y el problema de esto es que lo adaptan de una forma totalmente diferente. Entonces el resguardo ya no le dicen resguardo, sino le llaman el boleto, que es, bueno, la traducción directa de ticket. Eh, no dicen Das Vidania al final cuando se despide la directora, sino que dice esta nunca. Y es como que, venga, en la película origen, en John Wick 3 dice Dos Vidania en el doblaje. Y eso lo hace especial porque es parte de de una de las cosas más resaltables de la saga de John Wick, que es como esta diversidad de lenguajes. Y es como que, ¿por qué hiciste eso? Y fuera de eso, también tengo otro conflicto con el personaje de Elena, porque la actriz Catalina Sandino Moreno, es que se llama, em, ella, por primera vez en su carrera, hace autodoblaje. Y, ay, o sea, mm, n- n- eh, es difícil hablar de sus diálogos, porque para mí los primeros diálogos no estaban mal. O sea, como que sí se le nota como el acento colombiano,
y pues no fue tan conflictivo para mí. Pero, por ejemplo, la conversación con Eve, uf, se le nota mucho. Siento que pudo haber sido mejor dirigida, porque se le nota mucho el acento de una forma incómoda, porque, o sea, lo sientes como casi como un fandom, o sea, como que no conecta muy bien con la actriz de doblaje de Eve, que ahorita no me acuerdo el nombre. Em, es muy raro. O sea, por mí no hay tanto problema, de hecho, me parece un bonito detalle que ella justo se haga su propio doblaje, pero al mismo tiempo es conflictivo, porque sí, o sea, se siente un poquito fuera de lugar, pudo haber sido mejor dirigida. Pero no o sea, para mí, o sea, no me impide no ver esta película con doblaje otra vez. Y es que, bueno, tuve un pequeño plus, que fue que la primera vez que fui a ver Bailarina fue para su preestreno aquí en Colombia, que fue el miércoles 4 de junio. Y esta la fui a ver a un cine que queda casi que en el norte de Bogotá, que se llama Andino. Y aquí en este cine normalmente solamente ponen películas subtituladas, entonces vi esta película subtitulada, entonces fue el contraste muy raro, porque Catalina Sandino hace un muy buen trabajo en inglés, o sea, eh, hace muy bien sus diálogos, o sea, si lo sientes como si fuera nativa, no sientes que se note mucho ese acento latino y eso está chévere. Eh, digo, o sea, tampoco es que sea, uff, que mejor dicho, ya, la mega actriz, pero es chévere, o sea, chévere. Pero entonces luego ves el doblaje y es como que, uy, pero pues otro detalle, o sea, es detallitos que pueden ser conflictivos en la experiencia, pero no son como tan negativos. Y de esta forma cerramos con este episodio de podcast. De verdad, muchísimas gracias por escuchar. Espero que si ya llegaran hasta aquí, eso sea señal de que ya fueron a ver bailarinas, si no, pues que, bueno, se acaban de tragar también los spoilers, pero que no les importa tanto. Entonces, muchas gracias por eso. Le agradezco que me escuchen hablar sobre bailarina, de verdad. He querido hablar sobre bailarina en redes, he querido hablar sobre bailarina con gente que no sea de Estados Unidos en Reddit. Pero desafortunadamente como que, la gente que conozco que le gusta John Wick, sea por la razón que sea, no han podido ir a verla y aquí en Colombia se le ha tratado bastante mal en el sentido de que ya desde la segunda semana era muy difícil encontrar un cine que tuviera la película antes de las 3 y para contextualizarlo, aquí en Colombia antes de las 3 de la tarde, la boleta de cine es más barata. Ya después de las 3 es más cara, entonces es más difícil de ir a cine por eso mismo. Entonces, como que no hubo un buen trato hacia la película en ese aspecto. Entonces, desafortunadamente, hay varias personas que conozco y que les gusta John Wick que no han podido verla. Entonces, como que no quiero arruinarle las experiencias porque siento que el plot twist de Lena siendo hermana de Ife es muy potente, es muy, uy, muy inesperado. Entonces, como que no quiero tratar de dar tantos spoilers al respecto. Pero pues bueno, al menos tengo aquí el podcast para desahogarme, decir como, uy, eso me encantó, el recurso. Eh, me gustó destacar mucho el detalle de Tatiana porque fue algo que me gustó desde la primera vez que fui a ver bailarina. Entonces ya era tiempo de sacarlo de mi ser. Pero bueno, ya de esta forma cerramos este episodio. Si todo sale bien, que espero que así sea, tendremos un nuevo capítulo de Ando Hablando de hoy en 8. ¿De qué será el tema? Solo les voy a decir que está relacionado con justamente con el cine. ¿De qué será? No sé. Bueno, yo sí sé, pero no les voy a decir. Así que esperen pacientemente que el tema posiblemente les guste. Va a ser muy personal, o sea, no solamente va a ser como este que es como muy vinculado a un producto audiovisual, sino que es algo muy, 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 muy personal. Entonces, va a ser un poquito personal, poquito muy personal. Entonces, por esa parte va a ser inesperado, de alguna forma. Entonces, ya, pues espero
verlos allá, bueno, escucharlos, leerlos. Ustedes entienden el punto. Entonces, ya saben, si quieren, si ya vieron Bailarina y quieren hablar de algún aspecto que mencioné, ya saben que están los comentarios de YouTube. Sé que en Spotify creo que también hay, pero pues nadie se pone a comentar en YouTube, en Spotify, perdón. Y bueno, ya de esta forma me despido. De verdad, muchas gracias por escuchar a este em, podcaster. No lo sé si ese término existe, pero bueno, de verdad, muchas gracias y me despido. em, Muchas gracias otra vez, perdón. Pero no me quiero ir antes sin decirles que si necesitan escuchar a alguien, aquí ando hablando.